El secreto revelado. Satanás odia cuando lees este versículo divino. Imagina que existe una clave oculta en las Escrituras, una frase tan poderosa que, si se revelara, podría transformar vidas y sacudir los cimientos del mal. En los primeros momentos de este video, serás transportado a un universo donde las palabras sagradas se convierten en un enigma misterioso y revolucionario. El versículo que Satanás haría cualquier cosa por mantener en secreto. La curiosidad que sientes en este instante no es una coincidencia. Es el llamado de un conocimiento ancestral que ha sido deliberadamente ocultado durante siglos. Este versículo tiene el poder de iluminar verdades escondidas, revelando secretos que van mucho más allá de las simples palabras, desafiando creencias y despertando preguntas profundas sobre la naturaleza de la luz y la oscuridad. A medida que los ecos de su mensaje resuenan a lo largo del tiempo, empiezas a comprender que hay mucho más de lo que parece a simple vista. Y cada palabra es una invitación a sumergirte en un océano de revelaciones sorprendentes, dejándote ansioso por descubrir lo que viene a continuación. A medida que avanzamos, nos espera un viaje para comprender la fuerza inexplicable que habita en las palabras sagradas. Desde tiempos antiguos, la Biblia ha sido más que un simple compendio de enseñanzas. Es un depósito de energías y vibraciones espirituales que moldean destinos y despiertan fuerzas ocultas. Imagina que detrás de cada versículo existe una resonancia capaz de transformar pensamientos, emociones e incluso la realidad que nos rodea. Este poder oculto se manifiesta de manera casi mágica, haciendo que ciertos pasajes se conviertan en verdaderos portales hacia dimensiones de sabiduría y fortaleza espiritual. Se cree que existe una sinergia especial entre el texto y quien lo lee, un fenómeno que muchos llaman un encuentro con lo divino. Sin embargo, esta energía no puede ser manipulada a voluntad. Requiere respeto, fe y una comprensión profunda de sus orígenes. A medida que te adentras en esta narrativa, la trama se complica, revelando que detrás de esta fuerza transformadora hay un engaño astuto diseñado para desviar nuestra atención de su verdadero significado espiritual, una sutil artimaña del enemigo. Y es precisamente aquí donde la historia toma un giro crucial. Descubriremos cómo Satanás, con toda su astucia, se infiltra para mantener el velo sobre este conocimiento esencial. Llegamos a un punto crítico de nuestra narrativa, donde la trama se intensifica con el gran engaño de Satanás. A lo largo del tiempo, el enemigo ha trabajado meticulosamente para cegar a la humanidad ante la verdad revelada por este versículo. Esto no es un simple truco de magia ni una coincidencia histórica, sino un plan cuidadosamente diseñado para desviar la mirada de aquellos que buscan la iluminación espiritual. Imagina un laberinto donde cada curva y cada recoveco han sido diseñados para confundir y engañar. Esta es la estrategia de Satanás, quien utiliza artificios y disfraces para mantener la esencia del conocimiento divino fuera del alcance de la mayoría. Se aprovecha de la duda, el miedo y la desinformación para instaurar una falsa narrativa, oscureciendo la verdad que podría liberar a las almas atrapadas en las sombras. Cada acto de engaño es una pieza de este siniestro rompecabezas, donde la manipulación de los símbolos y las palabras sagradas se convierte en un arma poderosa contra la fe y la verdad. Es en este ambiente de ilusión donde se desarrolla la verdadera batalla espiritual, y comenzarás a notar cómo cada elemento de esta trama conspira para mantener viva la lucha entre la luz y la oscuridad. A medida que el velo del engaño se levanta, la narrativa nos invita a ir más allá de la superficie y descubrir la verdad oculta en las Escrituras, preparando el terreno para revelaciones aún más impactantes. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, porque en los próximos videos exploraremos aún más misterios que no querrás perderte. A medida que nos adentramos más en la narrativa, emergemos en una dimensión donde la verdad se revela en su forma más pura y sorprendente.
Las escrituras, a menudo vistas solo como textos antiguos, contienen secretos capaces de desestabilizar los cimientos de la ignorancia y el miedo. Este versículo en particular no es una simple combinación de palabras, sino un mensaje codificado que amenaza directamente a las tinieblas que buscan dominar el espíritu humano. Al descifrar sus significados ocultos, te encuentras con una revelación que trasciende la lógica y la razón. Es un llamado a la liberación, una invitación a ver más allá de las apariencias y a enfrentar las fuerzas que manipulan la realidad. Esta verdad escondida no solo desafía las convenciones establecidas, sino que también propone una nueva perspectiva sobre el poder de la fe y el conocimiento divino. Nos invita a romper las cadenas de la duda y a emprender un viaje de autoconocimiento y transformación espiritual. Al descubrir este enigma, el espectador comienza a cuestionar no solo lo que está escrito, sino también la propia naturaleza, del bien y el mal, sumergiéndose en una experiencia que promete giros históricos y emocionales en cada paso. Si todo lo que hemos visto hasta ahora te parece impresionante, la verdad es que apenas estamos comenzando a comprender la profundidad de este misterio. Hay una guerra que se libra ante nuestros ojos, pero no es una batalla física, sino una lucha invisible, un conflicto espiritual que influye en nuestras decisiones, emociones y destino. Desde el inicio de la humanidad, esta lucha ha enfrentado a fuerzas que buscan iluminar la conciencia contra aquellas que desean mantenerla en la oscuridad. Este versículo prohibido es una pieza clave en esta batalla, ya que contiene una verdad tan poderosa que puede romper cadenas invisibles y liberar mentes atrapadas en la ilusión. Pero, ¿por qué Satanás está tan empeñado en ocultar este pasaje? Porque no solo revela su presencia, sino que también expone sus métodos de control. Y lo más aterrador es que este enfrentamiento espiritual no ocurre solo en grandes eventos proféticos, sino que está presente en cada pequeña decisión diaria, en distracciones aparentemente inofensivas, en creencias distorsionadas que aceptamos sin cuestionar. Todo esto forma parte de un plan mayor para mantener a la humanidad alejada de la verdadera luz. A medida que comprendemos la magnitud de esta guerra invisible, surge una pregunta inquietante. ¿Cómo exactamente el enemigo nos mantiene alejados de este conocimiento esencial? Para entenderlo, debemos examinar las tácticas sutiles pero increíblemente efectivas que usa para desviar nuestra atención. ¿Ya conocías estos hechos? Déjame un comentario si has oído hablar de esto. Hablemos. El engaño más eficaz de Satanás no es el terror evidente, sino la distracción sutil. Mientras muchos imaginan que el mal actúa de manera obvia y grotesca, la realidad es mucho más insidiosa. El verdadero objetivo del enemigo nunca ha sido solo infundir miedo, sino desviar, confundir, entretener y ocupar la mente humana con todo, menos con la verdad espiritual. Vivimos en un mundo lleno de estímulos constantes, redes sociales, noticias, entretenimiento, consumismo. En medio de este bombardeo incesante de información, ¿cuántos de nosotros realmente nos detenemos a reflexionar sobre lo que hay más allá de lo visible? ¿Sobre aquello que nos conecta directamente con la esencia del Creador? Satanás trabaja precisamente para que ese cuestionamiento nunca ocurra. Quiere que te pierdas en distracciones, que tu atención sea consumida por placeres efímeros, preocupaciones triviales, debates sin sentido y la búsqueda incesante del éxito material. Y esto no es una teoría conspirativa sin fundamento. Si observas la historia, verás que cada vez que la humanidad se acercó demasiado a ciertas verdades espirituales, surgieron eventos que redirigieron la atención, silenciando a quienes se atrevieron a ver más allá del velo de lo mundano. La verdadera pregunta ahora es, ¿qué sucede cuando alguien supera estas distracciones y descubre este versículo oculto? Muchos que han tenido acceso a este pasaje sagrado han experimentado cosas que desafían toda lógica convencional. Historias de personas atrapadas en ciclos interminables de sufrimiento, miedo o confusión que, al comprender la verdad contenida en este versículo,
han experimentado transformaciones tan profundas que parecían milagrosas. Hay relatos de individuos que, al meditar sobre estas palabras, sintieron una paz inexplicable invadir sus almas. Otros, que estaban en lo más profundo de la desesperación, afirman que esta revelación encendió una llama dentro de ellos, una renovación de propósito que los liberó de adicciones, depresión e incluso de ataques espirituales. Pero, ¿qué hace que este versículo sea tan poderoso? ¿Qué tiene en su interior que provoca esta transformación casi instantánea? La respuesta podría estar en lo que muchos estudiosos llaman la revelación profética oculta. Este pasaje de las Escrituras no solo transmite una verdad para el presente, sino que también contiene una advertencia y una preparación para lo que está por venir. Cuando analizamos más profundamente este pasaje, comenzamos a darnos cuenta de que no es simplemente un mensaje espiritual. Hay algo en él que apunta al futuro, una revelación que trasciende su contexto histórico y se conecta directamente con los eventos que estamos presenciando hoy. Los antiguos profetas siempre advirtieron sobre un tiempo en el que la verdad sería ocultada y reemplazada por ilusiones convenientes. Este versículo parece ser uno de esos códigos proféticos que anuncian un gran cambio espiritual en la humanidad, un punto de inflexión que separará a aquellos que permanecen ciegos de aquellos que despertarán a una nueva realidad. Sigamos adelante, pero antes, me di cuenta de que aún no has dado like. Si estás disfrutando del contenido, haz clic en el botón de me gusta. Pero, ¿qué significa esta revelación para nosotros? Estamos al borde de un evento cósmico, de un juicio inminente, de una transformación que cambiará el curso de la humanidad. Y lo más importante, ¿cómo podemos usar este conocimiento para protegernos de las trampas diseñadas para mantenernos alejados de esta verdad liberadora? La respuesta a esta pregunta podría ser la clave para la libertad espiritual definitiva, un secreto que pocos se atreven a revelar. Si este versículo contiene una revelación tan poderosa, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos usarlo para liberarnos de las influencias que intentan mantenernos alejados de la verdad? La respuesta no es sencilla, ya que implica más que solo conocimiento intelectual. Exige una transformación interior profunda. Muchos creen que basta con leer un versículo para que su vida cambie instantáneamente, pero la realidad es más compleja. Este pasaje de las Escrituras actúa como una llave espiritual, pero para que abra la puerta de la liberación, es necesario estar listo para atravesarla. Esto significa abandonar antiguos patrones de pensamiento, reconocer las mentiras que nos han sido impuestas y, sobre todo, tomar la decisión consciente de buscar la verdad, sin importar el costo. Aquellos que se han adentrado en este pasaje y han aplicado sus enseñanzas reportan un fenómeno intrigante, una sensación de claridad absoluta, como si capas de ilusión fueran arrancadas de sus ojos. De repente, el mundo que los rodea comienza a verse de una forma diferente. Lo que antes parecía normal, ahora se revela como un gran teatro, un juego de distracciones cuidadosamente planificadas. Pero, ¿por qué tan pocas personas alcanzan este nivel de percepción? La respuesta puede estar en un factor psicológico y espiritual que ha sido utilizado contra la humanidad durante siglos: el miedo. No es nuevo que las instituciones religiosas y los líderes espirituales seleccionen cuidadosamente lo que se enseña a las masas. A lo largo de la historia, muchos textos han sido censurados, libros sagrados editados e interpretaciones distorsionadas para encajar en agendas específicas. ¿Y si este versículo fuera parte de un conocimiento que ciertas élites prefieren mantener fuera del alcance del público? Existen registros históricos de concilios religiosos donde ciertos pasajes fueron eliminados o reinterpretados. Algunos estudiosos creen que el verdadero significado de este versículo fue intencionalmente oscurecido para que las personas no se dieran cuenta de su verdadera importancia. ¿Pero por qué?
¿Qué podría haber en él que representara una amenaza para aquellos que desean mantener el control sobre la fe y la espiritualidad de las masas? La respuesta puede estar en el hecho de que este conocimiento otorga poder al individuo. Enseña que la conexión con lo divino no necesita intermediarios, que la liberación espiritual no depende de dogmas rígidos, sino de un despertar interno. Esto desestabiliza toda una estructura basada en el miedo y la sumisión. Pero la última pregunta es, ahora que sabes esto, ¿qué puedes hacer para aplicar esta verdad en tu propia vida? ¿Cómo puedes usar este versículo como un escudo contra las influencias negativas que intentan alejarnos de la luz? Hemos llegado al punto más importante de este viaje, la aplicación práctica de esta revelación. Saber que un secreto ha sido ocultado no sirve de nada si no sabemos cómo usarlo. Este versículo no es solo una advertencia o una profecía, es una herramienta espiritual, una llave que puede fortalecer tu fe y proteger tu vida de las fuerzas que intentan desviar tu alma del camino verdadero. Lo primero que hay que entender es que la protección espiritual no viene solo de las palabras, sino de una comprensión profunda de lo que esas palabras representan. Este versículo enseña una verdad que, si se internaliza, se convierte en una armadura contra el engaño y las influencias destructivas. Pero para esto, es necesario meditar sobre él, reflexionar sobre su significado y permitir que su mensaje transforme la forma en que vemos el mundo. Algunas prácticas pueden potenciar este efecto. Lectura y reflexión diaria. Reserva un momento cada día para leer este versículo y pensar en cómo se aplica a tu vida. Oración e intención. Pide discernimiento para comprender sus capas más profundas. Alejarse de las distracciones. Reduce la exposición a información que solo alimenta el miedo y la confusión. Compartir la verdad. Difunde este mensaje a aquellos que estén listos para escucharlo. El enemigo teme que descubras este versículo, porque podría ser un punto de inflexión en tu viaje espiritual. Ahora que tienes este conocimiento, la elección está en tus manos. Puedes ignorarlo y seguir viviendo como antes. O puedes dar el siguiente paso hacia la liberación. La pregunta que queda es, ¿estás listo para enfrentar esta verdad y permitir que transforme tu vida? Gracias por ver hasta aquí. No olvides suscribirte para seguir recibiendo más contenido increíble como este.